Bueno, buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Jorge Locio, director del Instituto Ribagüero. Vamos a dar inicio a la conferencia virtual 28 de octubre de 1746, Terremoto y Tsunami en Lima. Aproximaciones para una historia social y cultural. El 28 de octubre de 1746, a las 10 de la noche, un gran terremoto tuvo lugar en Lima, dejando en ruinas la capital. El terremoto se acompañó de un tsunami que arrasó el puerto del Callao, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales de más impacto en la historia peruana. Tenemos hoy día a 4 especialistas que nos van a contar lo que significó este desastre para la historia peruana. Como expositores tendremos a los doctores Scarlett Opelan, Susi Sánchez, Adrián Scaletti y Víctor Álvarez. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento. Gracias también a todos los participantes. Por si acaso, a través del chat van a poder hacer sus preguntas y después de las exposiciones iniciales va a haber una conversación con los expositores. Bueno, para que haya tiempo suficiente para esta interacción entre ponentes y participantes, cada expositor tendrá un máximo de 15 minutos para hacer su ponencia. Entonces empezamos con la doctora Scarlett Opelan, PhD en Historia por la Birkbeck College de la Universidad de Londres, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de postdoctorado en la Universidad de Colonia, Alemania, y en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla, España. Actualmente es profesora principal en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ganadora del premio Jost Foster de la Fundación Alemana Alexander von Humboldt en el año 2015 y es, sin duda, una de las historiadoras con mayor reconocimiento internacional en la actualidad. Entonces, Scarlett, empezamos contigo. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y también por apoyar este evento. Y aprovecho para agradecerle a Víctor Álvarez esta iniciativa de organizar el conversatorio y haberme invitado a participar de él. El tema que voy a trabajar es el de el terremoto de 1746 y la conspiración de Lima de 1750. Podría parecer que con 4 años de diferencia, ¿no?, entre el terremoto y la conspiración, no debía haber mucho vínculo entre ambos hechos. No obstante, las conspiraciones tenían un proceso de maduración. Por ejemplo, en la Gran Rebelión está ya en 1780, pero Túpac Amaru comienza a planearla cuando va a Lima en 1777 a llevar adelante su pedido que se le adjudique el marquesado de Oropesa, y al regresar nuevamente a Quito ya trae la idea de que va a organizar una sublevación general. Y siguiendo con el tema de la Gran Rebelión, durante la Gran Rebelión también Huarochirí iba a participar, al final no lo hace, pero sí hay un conato rebelde en Huarochirí en 1783, 3 años después de la Gran Rebelión, que coincide con el momento en el cual se captura a Diego Cristóbal Túpac Amaru, el primo de José Gabriel, quien apoyó la segunda etapa de la Gran Rebelión que se irradió hacia el Alto Perú. Entonces, pensemos por lo tanto que hay un proceso de maduración y que dentro de este proceso, ¿no?, teniendo como punto de partida el terremoto de 1746, se va a orquestar esta conspiración. Voy a tocar brevemente 5 puntos en esta exposición que son secuenciales, ¿no? Se van concadenando para poder llegar al último punto, el punto quinto, que es sobre precisamente la conspiración de 1750 y el plan que se fragua, ¿no?
El primer tema que tocaría es la destrucción de Lima y cómo Lima se convierte en una ciudad vulnerable, ¿no? Es una ciudad que puede estar expuesta a los disturbios sociales. Las descripciones que tenemos sobre el terremoto de 1746 es que dejó a Lima en ruinas, ¿no? Que las casas que estaban dentro de la muralla de Lima que las protegía quedaron en un estado deplorable, las torres de las iglesias se habían desplomado y el palacio del virrey se encontraba inhabitable, ¿no? En las memorias que escribe el virrey Superunda, que es durante cuya gestión se llevó, o sea, sucedió este terremoto, ¿no? Él alude también al saqueo de numerosos bienes que quedaron desamparados como resultado del sismo, ¿no? Lo cual quiere decir que había, ¿no?, una atmósfera de intranquilidad social luego que ocurrió el terremoto. Brian Pullman, por ejemplo, llama la atención sobre el instinto de parte de los sectores marginales por tomar posesión de una ciudad semidesierta, de una ciudad que se encuentra desprotegida, ¿no? Ese era en ese momento el caso de Lima. Era una ciudad que estaba desguarnecida. Y esto fue algo que visualizaron, ¿no? Y que también se dieron claramente cuenta los sectores populares. Dos puntos serían particularmente sensibles, ¿no?, al estar destruidos, digamos, o en todo caso inhabilitados, ¿no? Uno era el Palacio de Gobierno, por un lado, y el otro sería la fortaleza del Real Felipe, por otro, que había sucumbido al maremoto. En el Palacio de Gobierno se habían derrumbado las paredes y esto ponía en evidencia lo que estaba ocurriendo en el interior, ¿no? Daba la imagen, pues, de estar, digamos, fuera de protección y de poder ser vulnerable a cualquier ataque. En el Callao la destrucción había sido mayor, ¿no? Y ambas reconstrucciones eran necesarias, pero van a tomar tiempo, no van a ser inmediatas. Y, por ejemplo, en el caso del Callao, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, cuando visitan Lima después del sismo, ¿no?, tienen unas descripciones realmente apocalípticas del estado en el que había quedado el Callao, ¿no?, y que iba a tomar tiempo su reconstrucción. El Palacio de Gobierno y el Real Felipe eran dos instituciones claves para el gobierno virreinal, ¿no? Y su construcción va a ser prioritaria, pero eso no implica que acabe en 1 o 2 años, ¿no?, sino que va a tomar más tiempo. Para 1750, ¿no?, 4 años luego del terremoto y del tsunami, aún tanto el Palacio de Gobierno como el Real Felipe estaban todavía en un estado de reconstrucción, ¿no? Y por supuesto que habían artesanos que estaban trabajando en la reconstrucción de ambos lugares, del Palacio y del Real Felipe, ¿no? Y esto también hacía que estos artesanos, al tener que ingresar al palacio, veían cómo estaba diseñado, cómo estaba compuesto, dónde estaban las habitaciones, igualmente, ¿no?, a los que trabajaban en la recuperación del Callao, también estaban muy al tanto de el espacio en el cual estaban trabajando. Pasaríamos entonces al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el año 1747 y los disturbios de los indios olleros de Huarochirí en el barrio de Santana, en Lima, ¿no? Solamente un año después del sismo, entonces, en diciembre de 1747 se producen disturbios en el barrio de Santana, ¿no? Y se les abre un proceso judicial a los indios olleros que han cometido desacato, ¿no?
el alcalde, ¿no? Alberto Moya, los acusa de que a las 3 de la mañana él se acercó al conventillo de Cocharcas, ¿no? Cito, debido al atroz fandango de arpa y guitarra que se estaba llevando a cabo, y trató de suspender esta actividad, ¿no? Siendo sometido a ataques por los miembros que estaban reunidos ahí, que eran sobre todo indios olleros y sus mujeres, ¿no? Y se le atacó con horribles golpes de manos y de palos, ¿no? En ese sentido, entonces, observamos que luego del terremoto, muchas viviendas, ¿no? Van a quedar arruinadas, y en ese sentido, los conventillos y las rancherías, que son las viviendas más modestas, ¿no? Que es precisamente donde vivían los sectores populares, deben haber quedado seriamente dañadas, ¿no? A pesar de estas condiciones desfavorables, podemos ver, pues, que se mantenían los encuentros sociales, y en este caso, esta reunión en el conventillo de Cocharcas, ¿no? Donde incluso se habían llevado a cabo bailes. En segundo lugar, la presencia de los indios olleros de Huarochirí fue numerosa en Lima, ¿no? Podemos ver que contaban, pues, con un alcalde ordinario, lo que implica que de alguna manera eran una población importante, ¿no? De acuerdo a Carrió de la Bandera, él atribuye a que los indios olleros de Huarochirí fueron los instigadores de la conspiración de 1705, ¿no? Aunque como vamos a, perdón, de 1746, aunque como vamos a ver en el último punto, en realidad esta apreciación hay que matizarla, ¿no? Es demasiado unilineal achacarle todo el, digamos, la conspiración y estos planes exclusivamente a los indios olleros, ¿no? En el proceso judicial emerge la figura de Francisco Jiménez Singa, el indio capitán del barrio de Santana, ¿no? Quien va a ser una pieza clave, no solamente aquí el año 47 en el barrio de Santana, sino también en la conspiración de Lima del 50, ¿no? Es como un hilo conductor que va a ir desde los eventos del 47, ¿no? En el 48 también va a participar de este desfile en conmemoración de Fernando VI, luego en la conspiración de Lima y más adelante en la rebelión de Huarochirí. El tercer punto tiene que ver con 1748, los festejos en Lima en homenaje a la coronación de Fernando VI. Nuevamente, ha ocurrido un año y medio ya del terremoto, ¿no? Pero se siguen llevando a cabo los eventos, digamos, de festejos en Lima, ¿no? Y así el 22 de febrero del 48 se lleva a cabo, pues, este desfile procesional en honor de Fernando VI. Contamos con el recuento de este desfile gracias al viajero Kurt de la Blanchardière, quien fue testigo presencial de los hechos, ¿no? En su libro Nuevo viaje al Perú, publicado en París en el año 1751, el viajero describe impresionado, ¿no? Cómo los indios de la ciudad y alrededores de Lima habían desfilado vistiendo como sus antepasados. Y dice, cito, cada nación tenía un inca o rey, divididos en 13 naciones o reinos, precedidos por sus súbditos vestidos a la manera del reino que representaban y avanzaban bailando y cantando delante de su rey, que tenía el cetro en la mano y la corona sobre la cabeza, sentado sobre una especie de trono. El viajero francés no dejó de sorprenderse también del despliegue de lujo que hubo en este desfile, ¿no? En su opinión, dijo, esta procesión, que ocupaba el largo de media legua, ¿no? Estaba precedida y seguida por varios guardias a caballo. En una palabra, este espectáculo era muy curioso. El oro, los diamantes, las perlas no habían sido escatimados. Por ejemplo, para Edward Moore, estas ceremonias, ¿no? Son como espejos, dice él, que reflejan en miniatura una simplificación de las relaciones existentes al interior de la sociedad, ¿no? Mientras que Sheila Liederbaum nos habla de que en realidad lo que hacen es ratificar al grupo que está en el poder y que es el que las regula, ¿no? Y por su parte, Benjamin McRae nos dice de que en realidad estos eventos sirven también de alguna manera como agentes de intranquilidad social, ¿no?
Hemos traído a colación los festejos del 48 por varias razones. Primero, porque los pobladores indígenas se van a vestir con la indumentaria de los incas, ¿no? Reforzando de esta manera su identidad étnica y sus recuerdos del pasado incaico. Incluso Superunda fue tan consciente de esto que en sus memorias señala, y cito, que muchos menos se les permita a los indios la representación de sus antiguos reyes con sus propios trajes y comitiva, pues 3 de los que hicieron aquella figura fueron cabezas, ¿no? Las más altivas del levantamiento de 1750, ¿no? Y aquí viene pues la conexión, ¿no?, de estas festividades, ¿no?, con digamos, la protesta que iba a llevarse a cabo en 1750. El viajero se refiere probablemente pues a 3 de los involucrados, dentro de los cuales está nuevamente Jiménez Inga, ¿no? Quien representó a Inca Roca en el desfile. Y durante el careo que se llevó con estos conspiradores, cuando fueron apresados, muchos de ellos afirmaron que habían comenzado a planear la insurrección a partir del desfile de 1748, ¿no? El tercer tema sería la entrega que hacen en 1750 en Madrid a Fernando VI del Memoriam Planctus Sindorum, ¿no?, por Fray Calixto Tupac Inga y Fray Isidoro Cala. En junio de 1750, mientras era denunciada la conspiración de Lima y se capturaba a los principales involucrados, el donado franciscano Fray Calixto Tupac Inga y Fray Isidoro Cala, franciscano de la orden, que había estado hasta ese momento residiendo en el convento limeño de la Magdalena, en plena reconstrucción tras el terremoto de 1746, se encontraban ambos embarcados para ir a España, ¿no? Van a llegar en el mes de agosto y le entregan en el mes de agosto precisamente a Fernando VI el Memorial Planctus Sindorum, ¿no? Ahí denunciaban las limitaciones que la corona española le ponía a los indios y a los mestizos para que pudieran ingresar a la universidad, a las órdenes religiosas, les impedían profesar como sacerdotes, ¿no? Alcira Dueñas considera que este documento era elaborado por un grupo de indígenas y mestizos ilustrados, ¿no?, donde se lamentaban de la postergación a la que se les había sometido en la legislación colonial, y eso había hecho pues que llevaran adelante este documento, que parece que trataron de presentarlo primero el 44, sin poder llegar a la península, y solo tuvieron éxito en el año 50, ¿no? Entonces, no es aventurado pensar que hubo un diálogo entre los que prepararon este documento con los conspiradores de Lima, ¿no? Aunque mientras en el caso de estos clérigos el tema era llevar un memorial escrito, en el caso de los conspiradores era mucho más agresivo, ¿no?, pensando tomar la ciudad realmente. El quinto y último punto tiene que ver con la conspiración de 1750 en Lima y el plan que se fraguó, ¿no? La conspiración va a ser relatada el 21 de junio por un clérigo que recibió la información en secreto de confesión de un esclavo de la parroquia de San Lázaro. De acuerdo a la legislación, si un esclavo delataba algún tipo de ataque o de conato a las autoridades, conseguía su libertad, ¿no? La reunión siguiente que habían fijado los conspiradores era para el 24 de junio, en que se iba a llevar en Amancaes una festividad por San Juan, ¿no? Ellos habían planeado que el alzamiento fuera en la festividad de San Miguel Arcángel, ¿no?, el 29 de septiembre, y ahí se cumple pues los que nos dicen de que también en las festividades, como señala Benjamín Macri, ¿no?, eran propicias para que se llevaran adelante alzamientos, ¿no? El plan de ataque de la ciudad establecía directamente conexiones con el tsunami de 1746. De acuerdo a Carrillo de la Bandera, habían acordado, y cito, romper los diques del río y sus compuertas, anegar la ciudad, lo que era muy fácil por el gran declive que tenían las aguas desde su nacimiento, y gritando que se salía el mar,
dejarían su lecho los españoles y viendo que sus casas estaban inundadas, creerían el rumor, corriendo a las inmediaciones de los cerros, como había ocurrido en 1746, ¿no? Lo que, claro, en este momento desconocían los conspiradores era que un tsunami viene después de un terremoto, ¿no? Y en este caso, pues, el sismo no se iba a producir, ¿no? En todo caso, el recuerdo, ¿no?, del maremoto estuvo muy presente y todavía era muy vívido en la memoria de los españoles que estaban residiendo en Lima. De acuerdo a un documento ubicado en el Museo Británico, el objetivo del ataque era capturar al virrey y su familia, para lo cual se enviaron 500 hombres al palacio, los que debían posesionarse de la sala de armas, ¿no? Luego se iban a remitir 500 hombres al Callao para apoderarse del presidio y de las armas de él, ¿no? Y aquí en Lima iban a poner 50 hombres en cada esquina. Tanto el palacio pues como el presidio estaban en plena reconstrucción, ¿no? Y los conspiradores consideraron que esta era una coyuntura que los iba a favorecer en el momento de que se diera la insurgencia, ¿no? Desde los cajones que estaban adosados, arrimados al palacio, se podían estudiar los movimientos que se producían al interior del palacio, ¿no? Y precisamente uno de los involucrados en la conspiración va a ser un cajonero, ¿no? El tema de confiscar las armas pareció central a los insurrectos, ¿no? Tomar la sala de armas del palacio, apoderarse de las armas del presidio, y además, si decidieron que la sublevación se iniciara durante la fiesta de San Miguel Arcángel, era porque estaban, digamos, con la facilidad de poder desfilar portando armas, ¿no? Entonces el tema de las armas va a ser muy, muy pensado en todo lo que es el manifiesto y la estrategia de ataque, ¿no? De acuerdo a Superunda, uno de los inculpados, conocido como Francisco el Mellizo, es el que se encargaba o se encargó de dibujar la invasión al palacio y a la sala de armas, ¿no? Y que tomó sus precauciones porque era un militar experimentado. Pensemos que las milicias estaban compuestas muchas de ellas por artesanos, ¿no? Entonces, no debe llamar la atención pues que tuvieran algún tipo de adiestramiento también en el uso de armas, en la medida que, como vamos a ver al final, todos los que van a ser juzgados y procesados eran artesanos, ¿no? Eventualmente, perdón, Perdón, tienes 3 minutos. 3 minutos. ya, acabo, no hay problema. Eventualmente Francisco el Mellizo fugó, ¿no?, a la represión. Si bien en un principio, siguiendo a Carrillo de la Bandera, se tuvo la impresión que los conspiradores eran indios olleros de Guarochirí, un documento ubicado en el Archivo de Indias, pero no en la audiencia de Lima, sino en la audiencia de Santa Fe de Bogotá, es decir, en otro virreinato, ¿no? Proporciona la lista de los individuos que fueron ejecutados el 22 de julio de 1750 en la Plaza Mayor por haber urdido el complot. Se trataba de Melchor de los Reyes, botonero; Antonio Caro y Julián Ayala, zapateros; Gregorio Loredo y Miguel Suichac, sastres mestizos; Santiago Gualpamaita, cajonero, este es el cajonero al que estaba aludiendo; Antonio López y Gregorio Málaga, indios zapateros. Estos dos últimos no fueron ejecutados, sino que al primero se le mandó al presidio de la isla Juan Fernández en Chile y al segundo a la isla de La Piedra en México. La relación y verdadero romance sobre la abortada conspiración de Lima, que incluye en su crónica Melchor de Paz, menciona adicionalmente a Antonio Cabo y Pedro Santos, que por lo visto pudieron huir, ¿no? Y también que buscaron apoyo estos, digamos, involucrados en el complot, donde Francisco Inca, es decir, donde Francisco Jiménez Inca, ¿no? Que era precisamente pues el capitán de los indios de Santa Ana, como hemos visto en los disturbios del 47, ¿no? Y que desfiló como Inca Roca en esta ceremonia en honor de la coronación de Fernando VI, ¿no? Y va a eludir la justicia en Lima, pero va a ser el que lleve adelante la insurrección de Guarochirí, que tiene éxito a los pocos meses después de ocurrida la sentencia que se da a los insurrectos en Lima, ¿no? Claro, pero este tema ya es otra historia y
me quedo hasta este punto, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Ofelia, excelente, la ponencia, muy agradecidos. Seguimos, hay varias preguntas, pero las pasamos hasta el final de todas las ponencias. Seguimos con la ponencia de la doctora Susi Sánchez. Susi Sánchez es doctora en Historia por la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Historia Social y Cultural entre los siglos XVIII y XX y ha investigado, ha escrito, ¿no?, diversas publicaciones sobre el terremoto que nos reúne hoy. Susi, te dejo la palabra. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de tener este encuentro virtual en esta noche de recordación de un terremoto tan devastador. En esta oportunidad voy a abordar el tema de la recuperación sensorial y simbólica del poder en Lima a través de las conmemoraciones. Permítame presentar unas imágenes. Entonces, voy a abordar el tema de la recuperación sensorial y quisiera relacionarlo con el momento que estamos viviendo también en el Perú y en el mundo. Este 2020, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, las sensaciones de la vida urbana en la ciudad de Lima se han alterado. Hemos visualizado el silencio de la ciudad durante las fiestas patrias. Esta experiencia nos acerca a la crisis que vivió la ciudad de Lima en 1746 y 1747. Tanto el afiche del evento que nos reúne y las cubiertas de los libros más importantes sobre este terremoto identifican la ruina de Lima con la caída de las torres de la catedral y la figura del virreinato del virrey Manso de Blasco, quien ya tenía familiaridad con los movimientos telúricos, pues previamente había sido gobernador de la Capitanía General de Chile. Sin embargo, cabe destacar que desde la noche trágica del 28 de octubre y durante el transcurso de un año, la ciudad más importante y rica del Imperio Español en Sudamérica sobrevivió una catástrofe convergente. El terremoto estuvo acompañado por un tsunami, el hambre, las epidemias y un fenómeno del niño fuerte. En este contexto, el 21 de febrero de 1747, llegó la noticia a Lima de la muerte del rey Felipe V, cuya estatua ecuestre había quedado pulverizada ante el impacto telúrico. Y a su vez, por ejemplo, el virrey señalaba cuya falta era una imperfección notable a la vista. Asimismo, pocos días después, el 24 de febrero de 1747, ocurrió un eclipse total de luna, por lo cual la población creía que estaba viviendo el apocalipsis. No obstante las difíciles circunstancias, la ciudad de Lima, convertida en patria del lamento, debía conmemorar dos eventos a su vez extraordinarios: las exequias del rey Felipe V, fallecido en julio de 1746, y jurar lealtad al nuevo rey, Fernando VI, en agosto y septiembre de 1747, respectivamente. En esta dirección, nuestra presentación se inserta en la tendencia de analizar las conmemoraciones desde la perspectiva de la historia sensorial. Estudios en Chile y Argentina han propuesto la relectura de los textos conmemorativos, pues estos enfatizaban los sentidos del oído y la vista, asumidos como superiores, y demostraban la memoria telúrica masculina y hegemónica del poder. Asimismo, se sigue la propuesta del historiador Mark Smith, quien sugiere desarrollar la historia cultural de los sentidos y en especial analizar sobre cómo los desastres son procesados y experimentados. Sensorialmente, examinando la construcción, regulación y recuperación de las jerarquías sensoriales
en determinadas coyunturas de crisis, rescatando los testimonios de los sobrevivientes revelados en las cartas, diarios y memorias. Para el caso de Lima destacan las cartas, observaciones y memorias del intelectual y erudito limeño Llano de Zapata, quien se declaró como testigo ocular del terremoto y prácticamente nos dejó un registro de su experiencia sensorial en el marco de un año. En todo caso, se convierte desde la perspectiva de la historia sensorial en un elemento clave, porque es el testimonio emocional y sensorial de un sobreviviente. De acuerdo con Llano de Zapata, al ruido de los temblores se agregaba la confusión generada por los clamores de la ciudad, siendo doloroso oír y observar el sufrimiento de la población. Era un horror tener a la vista los cadáveres de los nobles y los plebeyos, mientras que se tornó insoportable el hedor de los insepultos cadáveres, a lo cual se agregó el hambre, la escasez de pan, el cual era más tierra que harina e insípido al paladar. Para evitar morir sepultados en las viviendas, la población se instaló en las huertas y plazas de la ciudad, destruyendo los cultivos, plantas medicinales y frutas. La intemperie se convirtió en el ingrediente perfecto para la proliferación de una serie de enfermedades. Las autoridades y los miembros de la élite se instalaron en ranchos de lona y madera en la Plaza Mayor. Pero la población más pobre empleó materiales precarios y se instaló en espacios como Hacho. En el Hospital de San Andrés, por ejemplo, los enfermos fueron atendidos en barracas y toldos ubicados en la huerta del mismo recinto. En estas condiciones, los epidemiados, como los identifica Llano de Zapata, experimentaron la más ardiente estación de verano. En efecto, en 1747 en el Perú se registró un evento niño que ha sido catalogado como fuerte. Si en circunstancias normales las conmemoraciones reales servían para renovar y consolidar el poder, durante la coyuntura de crisis, estas van a contribuir eficazmente en recuperar el poder político y simbólico. La ruina de Lima quedó patentizada a través de las pinturas que se presentaron durante las exequias del rey. Así, se observó al río Rímac en traje de colla indiana llorando profusamente. Otras pinturas mostraban la destrucción de las torres de los templos de la ciudad y el mar inundando la mitad del presidio. Con respecto a la iluminación, se patentizó el dramático hecho que a cada institución religiosa se le proporcionó solo una vela gruesa debido al extraordinario precio del cebo y la escasez del producto. A pesar de la ruina, la capilla de madera instalada en la Plaza Mayor cumplió el rol de la Catedral de Lima y se constituyó en el centro difusor de la pena de la ciudad. A las 12 de la noche del 7 de agosto, día señalado para las exequias, se escucharon los 100 golpes de la campana instalada allí. Se oyeron los repiques en las iglesias de San Francisco y San Pedro, quedando sin voz los demás templos. También se oyeron los pausados tiros de la artillería colocada en el dique del río durante la noche. Al amanecer, los toques de las campanas despertaron a los moradores. Las exequias concluyeron con toques de campanas y el marcial estrépito de los cañones ubicados tanto en el dique del río como en el presidio. Estos sonidos bélicos fueron identificados como demostración de fuerza y devoción al soberano, pero a su vez los sonidos del poder se constituyeron en el medio idóneo para capturar la atención de una población dispersa, ya que por el amor al príncipe dejaron los campos y las huertas. La plaza se llenó
donde observaron la bella capilla y demás ornamentos. En contraste, el 23 de septiembre de 1747 se llevó a cabo la jura del rey Fernando VI. Este día se celebraba el cumpleaños del nuevo soberano y el inicio de la primavera. Como el título del libro lo sugiere, en el Día de Lima, las autoridades buscaron enfatizar la metamorfosis sensorial al contrastar la alegría del día por la jura del nuevo rey frente a la noche trágica del 28 de octubre. Cobró especial trascendencia el sentido del olfato, por el énfasis en la limpieza de la ciudad, ¿no? Cabe recalcar que cada vez que había una jura era la oportunidad, digamos, idónea para limpiar la ciudad, pero en este momento es más crucial todavía. Se limpiaron, por lo tanto, las 4 plazas y 23 calles del itinerario festivo. El objetivo, de acuerdo al texto, era efectuar y cito, el real paseo de la proclamación por las mismas calles hasta donde siempre se ha extendido, que son las más principales de la ciudad. Para ello, el virrey Manso de Velasco emprendió la tarea de desalojar a los pobres que habían ocupado estos lugares, pues de acuerdo a él, era inadmisible que la capital del reino se quede en gran desorden, fealdad e incomodidad. Asimismo, el poder político apeló a las pinturas alegóricas. Un ave fénix, renaciendo de las llamas y colocado en el patio del palacio, simbolizaba el renacer de la ciudad. La jura se llevó a cabo en el mes de septiembre, pero en el mes de octubre, en consideración al pavoroso recuerdo de la reciente ruina, se reprodujeron en la ciudad de Lima masivos actos religiosos, entre los que se destacó la procesión del Señor de los Milagros, la cual durante 5 días siguió el mismo itinerario recuperado en honor al rey un mes antes. Comparando las sonoridades políticas desplegadas en las ciudades de Lima y Cusco durante estas conmemoraciones de 1747, se concluye la primacía simbólica y sensorial de la ciudad del Cusco, la cual se impuso a la capital virreinal. Cabe destacar que también en el Cusco se experimentaron una serie de temblores en 1746, inicios de 1747. Y por ello, durante el mes de diciembre de 1746 se prohibieron los toques de campanas. A diferencia de Lima, las exequias del rey Felipe V, llevadas a cabo el 17 y 18 de julio en el Cusco, se escucharon cientos de campanadas reiteradas por todas las iglesias de la ciudad e incesantes tiros fúnebres en la cumbre del Sacsayhuamán. Y durante la jura del rey del 23 de septiembre, se oyeron continuos repiques de campanas de todas las iglesias y se observaron noches de fuegos artificiales y corridas de toros. Mientras tanto, en Lima quedó patente el miedo al fuego y no hubo corridas de toros. Susi, perdón que te interrumpa, te quedan 3 minutos. Ya, voy a acabar. Las conmemoraciones reales efectuadas en 1747 se convirtieron en la situación ideal para representar los símbolos del poder y tuvieron un carácter gravitante en la tarea de recuperar el orden perdido. En conexión a los trabajos de Pablo Ortenberg y María Luisa Barbón sobre los rituales del poder en Lima del siglo XVIII, se establece que el deterioro de la ciudad a consecuencia del terremoto implicó un detrimento de la pedagogía sensorial plasmada a través de la sonoridad y la iluminación. A pesar de toda la calamidad, las autoridades y la población estaban obligados a dar pública demostración de lealtad, fidelidad y vasallaje al monarca. En un contexto de catástrofe, Lima tuvo que celebrar 2 eventos extraordinarios: las exequias del rey Felipe V y la jura del nuevo rey Fernando VI. En tiempos normales, estas conmemoraciones reales eran tiempos extraordinarios.
Sin embargo, en un contexto urbano catastrófico, la figura simbólica y política del rey contribuyó a la recuperación de la dinámica urbana de la ciudad. Aunque el proceso de reconstrucción de Lima implicó la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad estuvo reparada para 1760, como lo atestiguaron los roncos gemidos por la muerte de Fernando VI, cuando al eco de la Catedral Metropolitana respondieron todas las torres de Lima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susi. Excelente la ponencia. De nuevo tenemos muchas preguntas en el chat, pero ya las haremos hacia el final, cuando ya, ¿no?, todos los expositores hayan pues tenemos ahora la ponencia de la doctora Adriana Scaletti. Adriana es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma de Lima, magíster en restauración de monumentos por la Universidad degli Studi La Sapienza de Roma y doctora en historia del arte y gestión cultural por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Actualmente es profesora principal en la Universidad Católica y subdirectora del Instituto Ribaugüero. Adriana, tienes la palabra. Muchas gracias, Jorge. A ver, entonces compartimos la pantalla. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias a los organizadores y amigos que hacen posible este evento, especialmente a Víctor Álvarez, con quien compartimos esta mesa virtual. Empecemos. La ciudad de los Reyes de Lima, capital virreinal y luego del Perú independiente hasta el presente, ha sido arquitectónicamente hablando un proyecto en curso durante toda su historia. Cuando más, cuando menos, podemos describirla como en permanente estado de reconstrucción, siguiendo a Damián Bayón. Esto obedece a una serie de variados factores. Por un lado, los procesos naturales de una ciudad viva, con una población fluctuante y una economía que conoció el apogeo y la desgracia. Y por otro, las condicionantes específicas e ineludibles de su geografía, entre ellas los terremotos, nuestro tema de esta noche. Aunque sus fundadores nunca lo supieron en estos términos, Lima se encuentra en la franja costera del continente que se apoya en la placa arquitectónica de Nazca, cuya subducción ante la placa sudamericana marca la zona como altamente sísmica y, como todos saben, parte del cinturón de fuego del Pacífico. Así, la ciudad tiene una historia recurrente de terremotos más o menos destructivos que han actuado consistentemente, y eso es lo interesante, como agentes catalizadores de experimentación y cambio en modos y tecnologías constructivas. En ese sentido, fueron especialmente notables el sismo de 1687 y sobre todo la terrible combinación de terremoto y tsunami del 28 de octubre de 1746, que entre comillas conmemoramos hoy día, en que además de sufrir Lima terribles daños, desapareció casi completamente el puerto del Callao con inimaginables, catastróficas pérdidas. Nosotros sabemos toda esta historia en base a las crónicas y a los comentarios, a las cartas de los sobrevivientes. Mi preferido es el Marqués de Obando, que la noche del 28 de octubre de 1746 se estaba sentando a cenar en su casa al este de la Plaza Mayor en los Barrios Altos. El sismo que se desencadenó en ese momento hoy se calcula en una magnitud de aproximadamente 8.6 en la escala de Richter, con una intensidad de 10.11 en la modificada de Mercalli. Duró 3 credos, esto es poco más de 3 minutos. Obando, tremendamente asustado, pero afortunadamente ileso con la mayor parte de su familia, que se refugió seguramente en el patio de su gran casa, salió a caballos a la Plaza Mayor a encontrarse con el virrey y pedir instrucciones. En las pocas calles que recorrió, observó entre sombras la destrucción causada y su testimonio, que es invaluable para el estudio de la ciudad, por lo menos desde el punto de vista de la arquitectura, dice: no hay hipérbola que pueda expresar tanta tragedia en tan corto tiempo. A ese terrible terremoto, devastador más allá de toda previsión, le siguió apenas unos minutos después, como sabemos, un no menos terrible tsunami, con olas de proporciones enormes, que hicieron desaparecer completamente el vecino puerto del Callao. Destruyeron una serie de naves que se encontraban allí ancladas y penetraron hasta una legua por la ciudad, hasta la iglesia de lo que hoy es el Carmen de la Legua. La población de Lima, enormemente golpeada en cuanto a su infraestructura administrativa, material y de defensa, sobrevivió con grandes padecimientos a esta gigantesca catástrofe, aunque disminuye en más o menos 1.200 personas. El Callao, que estuvo, digamos, más golpeado, allí sobrevivieron apenas un par de centenares de personas. Al amanecer del día 29 de octubre, este desolador panorama, la terrible noticia de lo sucedido en el Callao, la persistencia de muchas réplicas, empujaron a muchos limeños a encomendarse a lo divino.
El auge real de la imagen del Señor de los Milagros o el Cristo de Pachacamilla, que ya era conocido un siglo antes y celebrado incluso en 1687, tuvo, como digo, un momento, digamos, muy vibrante, pues se pensaba en este desastre como un castigo de Dios. Las numerosas procesiones y misas no fueron suficientes, sin embargo, para aplacar los miedos a futuras enfermedades, carencias de alimentos o la sublevación de los indígenas negros y mulatos que vivían en la capital, que era un temor compartido por las élites en momentos semejantes en todo el virreinato y que precisamente ha comentado más temprano la doctora Ofela. El virrey, nuestro héroe en esta historia, José Antonio Manso de Velasco, a quien luego se le otorga el título de conde de Superunza en memoria de sus acciones frente a este desastre, y el Consejo de la Ciudad de Lima comenzaron entonces por asegurar el restablecimiento del orden público, pero también las necesidades básicas de agua y comida para la población. Y luego, casi inmediatamente, tuvieron que plantearse las posibilidades a futuro de la ciudad en cuanto a estructura física. Se vio rápidamente que existían dos líneas de pensamiento al respecto entre los notables de la Ciudad de los Reyes llamados a deliberar. La reconstrucción de Lima con idéntica configuración a la original, la misma traza y en el mismo lugar, o el traslado de la ciudad a una región menos expuesta a los fenómenos sísmicos, con nuevas y más anchas calles. Se propuso como alternativa de nueva locación para el traslado, por ejemplo, el cercano Valle del Urigancho hacia el este, al pie del Cerro San Bartolomé. Desde el siglo XXI podemos permitirnos compadecer un poco a esos antiguos vecinos que ingenuamente imaginaban que esta distancia de pocos kilómetros sería suficiente para protegerlos de catástrofes que claramente se manejan en otra escala. Lo cierto es que esta bien intencionada prudencia, impulsado por científicos de la naciente Ilustración en Lima, como el cosmógrafo mayor Luis Godán, finalmente no tuvo suficiente acogida entre los deliberantes. Godán decía, hablando de una reconstrucción in situ, es evidente que el país no permite edificio elevado ni construcción pesada. También decía, el levantar torres en los templos es otra vez empezar a abrir sepulturas para los venideros. Y acertado sería aislar todas las casas. Este informe tuvo que repetirse. El virrey necesitó un segundo informe de idéntico, drástico tenor para convencerse de la necesidad de promulgar un bando a propósito. Lo hizo en enero de 1747, indicando que ninguna casa, ni sus cercas, ni sus dependencias, debía superar las 5 varas de altura, un poco menos de 4,5 metros, es decir, el promedio interior de un nivel de las casas tradicionales limeñas. Al tiempo que ordenaba la demolición inmediata de todos los pisos altos que se encontraran aún en pie, e indicaba los materiales que era lícito utilizar. Sus indicaciones dieron origen a una serie de pleitos con las familias más notables de la ciudad, dirigidas por los marqueses de Torretagle, los condes de Torreblanca y los marqueses de Maenza, quienes veían en esta ordenanza una disminución de sus privilegios de representación y estatus visible. No solo eso, se trataba también de un daño económico, pues desaparecidos los altos, tener que ocupar los bajos significaría una pérdida de alquileres importante. Finalmente, perder altura, y esto estoy citando lo del documento, significaba no solo perder una parte de la vivienda, sino también el decoro que una familia principal necesita. Abrumado, el virrey tuvo que dar vuelta atrás, no sin quejarse privada y amargamente del egoísmo de los ricos limeños, que dieron al traste con su, comillas, convenientísima resolución, estimando en menos la seguridad de sus vidas y de sus compatriotas que la vana ostentación de sus suntuosas fábricas o el despreciable interés que se prometen de sus arrendamientos. Cierro aquí la cita. Debiendo, por tanto, el virrey disimular, y fíjense ya qué peruano era este hombre, ese es el término que utiliza, la ordenanza para que todos los involucrados pudieran mantener su dignidad y sus prebendas. Lima, por tanto, continuó con edificios de más de una planta, aunque más flexibles, con altos en quincha. Este es el tejido urbano de la ciudad histórica que ha llegado hasta nosotros. Aquí podemos ver un esquema de este formato, con los pisos bajos más pesados, en piedra y adobe, y quincha en los superiores. Por otra parte, como en el caso de la capital mexicana un siglo antes, las razones por las cuales no se trasladó Lima fueron múltiples. Entre ellas se cuentan el apego emocional y simbólico de los vecinos a la ciudad, la necesidad formal de pedir y esperar por varios meses la aprobación del rey para actuar y, por supuesto, sobre todo, los tremendos costos de una nueva fundación. Sobre esto, Manso de Velasco calculaba, por ejemplo, que solo en crear una nueva infraestructura de acequias y desagües deberían gastarse millones de pesos. Y un informe preparado por los alarifes más importantes de Lima declaró que volver a construir la catedral y el palacio virreinal significaría un costo de más de 8 millones de pesos.
mientras que la reconstrucción in situ podía manejarse con apenas 1.300.000. La discusión limeña además estuvo matizada por un componente económico que la prolongó por más de 2 meses, relacionada fuertemente con la élite de la sociedad. Los censos, especialmente créditos hipotecarios dados, por ejemplo, por una vida, que entonces se encontraban generalmente en manos de los monasterios femeninos y otras instituciones religiosas que los usaban como sus rentas principales, entendían que el traslado de la ciudad suponía su anulación, la anulación de estos censos, y aunque a algunos vecinos esto les parecía una idea excelente, porque claro, ellos tenían que pagarlos, lo cierto es que creaba un desbalance de graves proporciones a la economía de los y las religiosas, y con ello la mayoría de organizaciones de asistencia, como los hospitales, por ejemplo. Finalmente esto también pesó en contra del traslado y Lima se quedó en su sitio, en el Valle del Rímac. El puerto del Callao, por otra parte, había sido borrado completamente del mapa y no quedaba apenas nada que reconstruir. En su lugar se edificó ex novo una fortaleza, el Rey Felipe, y los almacenes y servicios que antes estaban en la costa se mudaron con la población un cuarto de legua hacia el interior en el nuevo asentamiento de Bellavista. Aquí vemos un poco este proceso. Isaac Sáenz sostiene que la reconstrucción de la ciudad devino en una buena oportunidad para implementar reformas que los ilustrados predicaron y las autoridades propusieron, constituyendo el punto de partida de un programa que se extendió a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, que incluyó la reconfiguración edilicia, cambios en el tejido urbano, en el ordenamiento territorial, etc. Y sabemos que para la ocasión, como sucedió tras el terremoto de 1687, se dieron ordenanzas que regulaban estrictamente el costo de materiales, de construcción, mano de obra, etcétera, para evitar abusos. En términos arquitectónicos, uno de los temas que más resalta de la reconstrucción, en la catedral en específico, es la decisión que se tomó de realizar las bóvedas post-terremoto en una versión más gótica de estructuras vaídas, siguiendo a Fray Diego Maroto. El sistema, que es una mezcla de cedro, de madera de cedro y yeso, fue invención de este gran alarife y se había ya ensayado en otras iglesias como Santo Domingo algunas décadas antes. Se conservan en esta última iglesia estas bóvedas marotianas, mientras que en la catedral fueron necesarias ulteriores reconstrucciones. Aquí vemos un detalle de ella, se ve la carpintería en madera, no es una bóveda entre comillas de verdad, digamos. Y también vemos aquí unos estudios que se hicieron a comienzos de este siglo para entender el funcionamiento estructural del sistema de la catedral. Estos son unos ingenieros como Proaño. Sorprendentemente, la decisión de optar por bóvedas vaídas para la crucería de crucería para la catedral, aunque tomada por motivos de seguridad frente a futuros movimientos sísmicos, no se popularizó en otras iglesias reedificadas a partir de ese momento. Por el contrario, ya tras el terremoto de 1687 se imponen en Lima, en vez de estas bóvedas vaídas, las bóvedas de cañón corrido, a la romana, y las cúpulas de media naranja, consideradas, a pesar de la opinión de Maroto y otros alarifes, como más eficientes. Esto es un diseño muy popular, digamos, entre pequeñas nuevas iglesias que se pueden ver ya, como digo, a partir del plano de Nolasco del 85, en realidad. Pero, en fin. Además, la reconstrucción de Lima también se aprovechó para desarrollar planteamientos novedosos en términos de tipologías arquitectónicas e infraestructura, como teatros, coliseos, paseos y alamedas, y el primer cementerio extramuros. Este proceso podría caracterizarse también como parte de la búsqueda de un ordenamiento nuevo y racional, con un componente de tendencia laica, si se quiere, acorde con las ideas de la Ilustración. Y ahorita cierro. Lima siguió creciendo. Los edificios principales se reconstruyeron con segundos hasta terceros niveles, torres, balcones y altos miradores, donde finalmente la Quincha ha tenido su momento cumbre. Y nuevas construcciones ampliaron el espacio físico de la capital virreinal en direcciones aún hoy impresionantes y que hubieran espantado a nuestro pobre amigo Luis Gobán. De todos modos, la historia construida de la ciudad quedó ineludiblemente marcada por este terremoto, que señaló el fin del periodo innovador de la arquitectura barroca regional. A pesar de los elevados costos que particulares y la Real Hacienda debieron afrontar, las reconstrucciones de Lima se realizaron cuidando dos aspectos cruciales. En primer lugar, experimentando con consideraciones técnicas que permitieran una mayor tranquilidad y seguridad, discutible, claro, desde la perspectiva de nuestro siglo, pero el máximo para los estándares de la época, frente a futuros eventos sísmicos que vinieran o no con maremoto. En segundo lugar, atentos al valor simbólico y de representación de determinados edificios, el Palacio Virreinal, la Catedral, etcétera, que tenían que reconstruirse con la mayor majestuosidad posible, puesto que eran emblemas de poder real y de la Iglesia en el país. Las reformas borbónicas fueron en este sentido un componente de suma importancia tras el terremoto del 46, involucrando no solamente edificios individuales, sino además el tejido urbano en el entramado de la nueva ciudad. La ciudad de los Reyes de Lima continuó como entonces en permanente estado de reconstrucción. Los cambios de la modernidad y las nuevas tecnologías y estilos deben igualmente, antes como ahora, enfrentarse a los sismos, y como antes, sobrevivir para efectivamente tomar su lugar o no en la historia de la arquitectura peruana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Adriana. Excelente la ponencia. Hay mucha discusión, conversación en el chat que tendremos tiempo de ver. Pues cerramos finalmente con la ponencia de Víctor Álvarez. Víctor es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Libre de Berlín. Es especialista en Historia Global, Historia Ambiental, Historia de los Medios Audiovisuales y del Estudio Histórico de las Catástrofes Naturales. En el año 2014 fue ganador del Premio Franco-Peruano François Burricat para la investigación en ciencias humanas y sociales por su tesis sobre tsunamis en el periodo virrey. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Católica de Perú. Víctor, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Jorge, y gracias a mis compañeras de mesa, a las doctoras que gratamente se sumaron a esta iniciativa de conmemorar hoy, 28 de octubre, 276 años de haber ocurrido esta terrible catástrofe, la catástrofe de mayor intensidad que se registra en la historia del Perú, y que podamos hacer una reflexión sobre la misma. Muy interesantes las ponencias que hemos podido escuchar, y quiero compartir un poco lo que yo he venido trabajando en el ámbito, desde la perspectiva de historia cultural, que si bien es cierto, mi línea de investigación es más política, pero creo que es importante también darle una mirada a aspectos culturales que se puedan desprender desde este desastre, ¿no? Y sobre todo enfatizar la importancia, y que creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados le hemos dado, eso me da mucha alegría, le hemos dado una importancia significativa al rol que cumplió el tsunami de 1746, que ha sido lamentablemente un fenómeno visto como tangencial en la ocurrencia de la masiva destrucción que trajo el terremoto, ¿no? Pero básicamente me interesaba comprender cómo es que este desastre termina a través de la relocalización del Callao como asentamiento urbano, termina reflejando una serie de transformaciones, o termina evidenciando que esto es parte de un proceso de cambios culturales en la visión de la relación entre el hombre y la naturaleza, que van a finalmente efectivizarse en acciones concretas por parte de la administración virreinal, ¿no? Entonces, como ya se ha mencionado, Adriana dio bastantes visos sobre esto, y también ha sido comentado por mis otras dos compañeras, la doctora Ofelia y la doctora Sánchez. El tsunami de 1746 sobrevino al terremoto de Lima. Se calcula que fue 23 minutos después de que ocurrió el desastre, según estudios geofísicos hechos en Perú y Japón. Y la dimensión de este tsunami ha sobrepasado aparentemente las 500 kilómetros del litoral sudamericano a nivel de impacto, ¿no? Hasta dónde llegó esa onda de elevada intensidad. A nivel destructivo, el radio de acción comprendió desde Trujillo en el norte hasta Ica en el sur, pero se registran incluso incidencias de agitamiento de aguas hasta el puerto de Acapulco, a 3.600 kilómetros de distancia del Callao. En sí, el tsunami tuvo un funcionamiento particular que está registrado justo en la memoria del Marqués de Obando, y otras memorias que se han desprendido, que en realidad el tsunami, al momento dado que el epicentro estuvo ubicado al norte de la ciudad de Lima, al momento de la irrupción marítima, esta chocó en primera instancia con la isla San Lorenzo y se partió en dos la ola. Una primera ola giró su sentido y impactó directamente al Callao con una altura de 10 metros aproximadamente en pico, y la segunda ola se dirigió hacia la bahía de la Costa Verde, alcanzando picos de hasta 22 metros de altura, pero evidentemente los acantilados en ese sentido protegieron a la ciudad, más no el Callao, ya que se encuentra, como bien sabemos, en terreno plano. Entonces acá hay una reconstrucción hecha por Leonidas Ocola de lo que fue esa ola, que fue graficada a inicios, es una recreación de lo que representó esa división de ola de inicio del siglo XX. Pero aquí podemos ver una gráfica de Amadeo Fressier, un viajero francés que a inicios del siglo XVIII, digamos,
mostraba la fisonomía del puerto del Callao, imágenes de otros viajeros. Esta recreación de dicho plano fue hecho por Agustín Burneo para ver la conformación del puerto y cómo luego el tsunami termina desprendiendo, impactando sobre el territorio afectado, ¿no? Entonces, teniendo esta situación catastrófica, lo que se va a conllevar es a la relocalización del Callao. El plan de esta reconstrucción fue encargado, como Adriana ya lo ha explicado, por el virrey Josep Manso de Velasco al astrónomo, matemático y arquitecto francés Louis Gaudin. Louis Gaudin era un miembro de la Academia de las Ciencias de París desde 1725 y había encabezado una expedición científica en 1735 para conocer las condiciones físicas de la Tierra, ¿no? Y en ese recorrido, a partir de 1744, va a asumir la cátedra de matemáticas en la Universidad de San Marcos, donde va a pertenecer allí hasta 1751 y también fue nombrado cosmógrafo mayor del Virreinato del Perú. En el afán, no voy a entrar a las medidas que ya se han explicado sobre lo que se dispone para la ciudad de Lima. En el Callao, digamos que el tsunami había abierto el espacio idóneo para poder comenzar de cero la relocalización de una ciudad, porque había que construirla desde sus bases. La supervivencia de una población de 6.000 habitantes, de solo entre aproximadamente de 200 a 300 personas, denotaba pues que podíamos comenzar esta reconstrucción desde foja cero. Y la decisión de Gaudin fue construir y reubicar a la población en un emplazamiento nuevo, alejado, un cuarto de legua del original asentamiento y que se denominaría el San Fernando de Bellavista. Pero la diferencia es que aquí lo que aplicó fue que este pueblo no estuviese con las mismas características que el destruido puerto tenía, sino que más bien fuese la oportunidad para poder militarizar por completo el puerto del Callao a través de la construcción de la fortificación del Real Felipe y paralelamente en el pueblo de Bellavista se asentase la población civil y vinculada al comercio, donde se construirían las bodegas y también edificios religiosos, pero que estuviesen vinculados al clero secular, a iglesias, y no permitir el ingreso de iglesias conventuales que también formaban parte de la población del puerto del Callao. Entonces aquí también se veía que en la planificación se iba a aprovechar el espacio también para hacer un control político y social de la conformación de las nuevas ciudades del principal puerto del virreinato, ¿no? Y esto evidentemente estaba alineado con los intereses políticos borbónicos que denotaban una nueva forma de ejercer su control, ¿no? Entonces así, el 10 de febrero de 1747 se decretó por el superior gobierno el trazo de la ubicación de Bellavista sobre un espacio de la hacienda La Legua, ubicada en el margen izquierda del Camino Real del Callao, y este terreno fue donado por el Consulado de Comercio de Lima, que en verdad era propiedad de doña Fructuosa Figueroa y Zavala. Vaya nombrecito. Este espacio, como pueden ver, pues, se ubicaba en la proporción en donde aparentemente se consideraba que el mar no había irrumpido, ¿no? Hubo un ingreso mayor el mar, pero por la elevación del terreno se consideraba que era mucho más propicio e idóneo para mantenerse a buen resguardo, como se grafica en ellos, en estos planos. Pero en realidad ese es, digamos, lo que ocurre a nivel práctico, a nivel de reordenamiento urbano. Pero esta disposición, estas medidas que son tomadas por Gaudin, en verdad son una ejemplificación de los cambios que el iluminismo científico del siglo XVIII va a comenzar a proporcionar. Y de cómo se van a comenzar a percibir las catástrofes naturales de manera diferente en la sociedad virreinal, ¿no? Justamente fueron los oficiales militares y los
científicos involucrados con las ciencias, con las artes, con la arquitectura, quienes van a comenzar a ejecutar interpretaciones históricas al origen de estos procesos naturales. Y van a comenzar también a proponer soluciones prácticas basadas en la razón y en la técnica. Así, reubicar una ciudad termina siendo una disposición práctica que resuelve el problema del eminente riesgo ante una nueva destrucción. Y justamente, tanto militares hispanos que fueron acumulando un conocimiento científico empírico como expertos y profesionales de las ciencias que ya en las universidades europeas se formaron bajo este lineamiento, van a comenzar a dirigir este nuevo ámbito de las ciencias naturales y van a influir de forma directa en la creación de una nueva planificación urbana, en la utilización de nuevos diseños arquitectónicos y la construcción de nuevas obras civiles que pueden reorganizar las ciudades, ¿no? En este caso a través de puentes, caminos, tajamares, acueductos, puertos, fortificaciones costeras, etcétera, ¿no? Entonces se va a dar, a la segunda mitad del siglo XVIII es un momento en el cual el contexto cultural va a influir de manera significativa en la interpretación de los escenarios de ruina y desolación, ¿no? Entonces esta idea de comprender cómo la naturaleza termina funcionando y cómo se establece una relación directa con el hombre. Entonces, en este proceso de renovación cultural, de asimilación de nuevos conocimientos, España va a ser justamente un espacio de vanguardia en la medida que va a comenzar a recibir una fuerte influencia en su relación con Francia debido al cambio dinástico que se va a establecer a inicios del siglo XVIII. Entonces se van a comenzar a proliferar el interés en investigaciones científicas y se va a dar un momento de colaboración intelectual francesa con la corona española y que por ende va a influenciar también en los conocimientos que van a llegar a los territorios de ultramar. En este caso, y sobre todo a través de la Academia de las Ciencias de París, justamente la presencia de Luis Godin en Lima es el reflejo de esa circulación intelectual que se va a dar a nivel científica en la España del siglo XVIII, ¿no? Entonces, ya se había basado, a partir de fines del XVII, digamos que ya se habían comenzado a debatir sobre las teorías organicistas que explicaban el funcionamiento de la mecánica interna de la Tierra, en donde ya se comprendía que, digamos, elementos que constituían la misma, fuego, aire, agua, se articulaban a través de cavidades comunicadas entre sí, a modo de comprender cómo funcionaba análogamente el hombre, pues la Tierra también tenía un funcionamiento más o menos parecido. Entonces, estas teorías organicistas van a terminar incidiendo junto con los nuevos resultados de las investigaciones y las observaciones científicas en los orígenes de lo que sería la geomorfología y la sismología en España y en Europa en general, ¿no? Y a través de cómo los fenómenos naturales van a comenzar a ser interpretados. Entonces, así como lo explica Armando Alberola, va a ser el surgimiento de las explicaciones del catastrofismo natural, ¿no? Y en ello, eventos como el terremoto y tsunami de Lima de 1746 y el terremoto y tsunami e incendio de Lisboa de 1755 van a terminar incidiendo en esta interpretación científica de manera fuerte en cómo funciona la Tierra y qué rol cumple la naturaleza en que ocurran estos fenómenos. Evidentemente ahí nos estamos manejando, aquí tengo una imagen de lo que fue el terremoto de Lisboa, que tan fuertemente se le ligó, incluso hay trabajos que vinculan incluso, que han analizado esa relación científica que existiría entre un corredor de fuego entre Lima y Lisboa para producir estos fenómenos, ¿no? Pero evidentemente... Víctor, 3 minutos. Sí, ya estoy por acabar. Pero evidentemente esto se daba a un nivel superior, a nivel del debate científico, a nivel de los imaginarios culturales en la sociedad. Evidentemente los fenómenos, los terremotos y los tsunamis seguían siendo, al ser insólitos y excepcionales, seguían infundiendo el pánico generalizado, y ante el desconocimiento de cuál es el origen de sus causas, seguían siendo atribuidos a los castigos celestiales, ¿no? Entonces, esta atribución de que la piedad divina era la única forma de resolver que vuelvan a ocurrir estos fenómenos, impidió un fácil abandono de la población de sus tradicionales núcleos de asentamientos urbanos. Entonces, ahí también va a comenzar a haber una disputa social entre
entre cuál es la solución, si la investigación o la piedad, ¿no? Así un plano de 1797 muestra cómo finalmente la población regresa a ocupar los espacios invadidos por el mar en las costas, y mientras que Bellavista nunca llega a tener una importancia como asentamiento urbano de manera significativa. Estos imaginarios culturales van a incidir, por supuesto, en que se continúe la imagen de Santa Rosa de Lima, en su imagen marianizada, como la protectora ante la ira divina frente a lo que el mar pudiese producir, ¿no? De hecho, la imagen de Santa Rosa había sido trabajada mucho por Ramón Mujica, en donde se le atribuye una serie de características como protectora de los territorios de ultramar, como la protectora de los navíos que se transportaban, pero también tiene una incidencia sobre la protección ante desastres naturales, como fue develado en una tradición desde 1604, cuando sus rezos protegieron al puerto del Callao de una destrucción total, y que luego se van a reafirmar, luego que también protege al puerto ante el tsunami del 1687. Por eso la iconografía rosariana de ella con el ancla y con la maqueta de Lima es significativa para ello. Finalmente, la piedad también va a estar reflejada con la imagen de una nueva devoción que va a surgir en el puerto, ya en el nuevo puerto, en la nueva población de Bellavista, a partir de 1756, cuando se ubica la familia Casabilba, encuentra en el Fundo Aguilar una imagen de un Cristo tallado, sentado, con una caña entre las manos, 10 años después de ocurrido el tsunami, que había permanecido oculto entre los escombros y los entierros de la tierra, lo que había producido el tsunami arrastrando, y esta imagen del Cristo, atribuida al artista Juan Martínez Montañés, fue venerada como una imagen excepcional, y que a quien se le comenzó a atribuir ya la función de poder proteger a la nueva población ahí emplazada hacia una nueva incursión del mar, ¿no? Y de hecho se construye la gruta en el pueblo, y a partir de 1775 va a iniciar su salida en procesión, tanto terrestre como marítima, y que hasta el día de hoy podemos continuar siendo claros. Entonces, en eso podemos hablar de que existe un cambio cultural en la concepción de la naturaleza, que va a ser impulsado por los círculos intelectuales, para reconducir las formas ilustradas de planificación urbana, tanto para la Revolución de Lima como del Callao. Y a pesar de que existió una disposición, las disposiciones ejercidas por las autoridades virreinales, la sociedad comenzó nuevamente a retomar los espacios que habían sido ya decididos no ocuparse, ¿no? En las zonas litorales. Y evidentemente en el imaginario cultural no se va a cortar de manera definitiva esta idea de piedad comparada con la protección de Santa Rosa de Lima y la nueva devoción hacia el Señor del Mar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Víctor. Excelente la ponencia. Dos cositas, Víctor, antes de pasar a las preguntas. Por el chat piden si puedes poner de nuevo la diapositiva de la ola que destruyó el Callao. Y no sé si puedes también, antes de pasar a las preguntas, contarnos así rápidamente el curso que vas a dictar sobre terremotos y sociedad, análisis histórico e investigación interdisciplinar. Bueno, esta es perdón, voy a poner la ola. Ya. Es una recreación de 1906, si no me equivoco. Sí, justamente, gracias Jorge por la entrada. En realidad, gracias a una invitación del instituto, hemos diseñado un curso que se llama Terremotos y Sociedad, Investigación Histórica y Análisis Interdisciplinar, que tiene como fin el poder compartir en una sesión prolongada de 3 semanas, la forma en cómo se pueden abordar los desastres naturales como eventos no naturales desde distintas perspectivas, ¿no? La idea es que vamos a analizar en conjunto distintas formas de investigar catástrofes naturales desde la disciplina de la historia, pero recurriendo a un diálogo con otras disciplinas, y que también paralelamente vamos a aprender a desarrollar proyectos de investigación vinculados a estos temas. Entonces los invito gratamente a que me puedan acompañar en este curso.
los interesados, por favor, comuníquense con el instituto que tan gentilmente ha asumido este proyecto piloto y bueno, esperemos que tenga éxito, ¿no? Excelente, Víctor, muchas gracias. Pasamos ahora sí a la ronda de preguntas. Son muchísimas las preguntas que hay en el chat, pero por tiempo voy a tener que seleccionar algunas. Empiezo, doctor Ofeland, con bueno, dos preguntas para usted, pero se pueden medio juntar. Una es, ¿qué fuentes hay para estudiar el terremoto? Y si hay algún censo que detalle el tema de las muertes y los daños que causó el terremoto y el tsunami. Sí, bueno, las fuentes han sido mencionadas, Llano está Obando por un lado, está Llano Zapata por otro lado. Para el tema de las defunciones, habría que ver precisamente, ¿no? las actas de defunción que pueden estar en el archivo arzobispal, y también las hay en el archivo de la beneficencia, ¿no? Que es el que trabaja con los hospitales, pero precisamente por el terremoto, por el tsunami, por todo el desorden que hubo, no hay un seguimiento claro de estas fuentes, ¿no? No están tan fáciles de ubicar y utilizar, sino eso ya se habría hecho. E inclusive va a haber muchos casos, ¿no? de familias que hablan que han perdido documentación en el terremoto, ¿no? Documentación que les acreditaba propiedades o que les acreditaba filiación, cuando se trata de hijos naturales, por ejemplo, y van a acreditar que las partidas de nacimiento en ese momento eran de bautizo, ¿no? Han desaparecido, ¿no? Y entonces que no se pueden cerciorar de el padre, la madre, etcétera, que de alguna manera les dé, digamos, el estatus que necesitan tener, ¿no? Entonces no es tan fácil con las fuentes de archivo, pero en todo caso están estos testimonios, ¿no? De Llano Zapata y de Obando, que sí se pueden utilizar, ¿no? Muchísimas gracias, Scarlett. Susi, te preguntan si es que puedes explayarte en lo referido al santuario de Nuestra Señora de la Soledad y si nos puedes contar qué rituales religiosos se practicaban tras el terremoto. Bueno, después del terremoto, la explicación para toda la población era que el terremoto había sido una consecuencia de los pecados públicos y sobre todo de las mujeres. Entonces, la primera reacción es tratar de controlar algo que no podían controlar, es decir, la gente, hay procesiones masivas y es ahí donde se da también un contagio emocional, es una catarsis colectiva. La reacción con respecto a las procesiones es casi inmediata porque es lo único que se puede hacer. Corren los rumores que lo mismo que pasó en el Callao le va a pasar a Lima. Incluso esta idea también se registra en Quito, en Cusco, donde llegan las noticias y la gente no puede creer lo que ha pasado en la ciudad más importante de Sudamérica. Los mercedarios se sienten los más culpables porque el convento, la iglesia ha sido una vez, digamos, destruida, igual que pasó en 1687. La gente sale con cadenas, inclusive, digamos, prácticamente la representación en algunos casos hasta el infierno, pero en febrero es el momento en que ya hay una capacidad para organizar rogativas públicas. Los que van a tener una mayor, digamos, prestancia van a ser los franciscanos y los jesuitas. Se registra que, al menos en el Cusco y también en Lima, por cartas, que los franciscanos pudieron vender como 8.000 mortajas, más o menos, para que nos demos una idea de la mortandad. Más gente va a morir por las epidemias que por el impacto del sismo, porque la gente va a enfermarse, digamos, de todo tipo de enfermedades gastrointestinales, broncopulmonares, porque está prácticamente en las huertas, en la intemperie, tratando de preservarse, de no morir, digamos, sepultada. Al cabo del año ya empiezan a retornar, y en ese sentido son las conmemoraciones reales las que van a ayudar un poco a hacer este proceso de cambio. Pero para el año, el aniversario, digamos, del terremoto, el mes de octubre en Lima es decretado como el mes de la penitencia, porque, por ejemplo, en el Cusco, ellos sí hacen corridas de toros para, digamos, celebrar al rey, pero en el caso de Lima, el Cabildo Eclesiástico señala que no, que la gente está, pues, penitente, porque la gente se tiraba gritando sus pecados al cielo, y como era un tiempo de llanto, como es el Cabildo Eclesiástico,
no era recomendable hacer este tipo de diversiones como las corridas de toros, y en octubre, más o menos, tratando de articular el recuerdo del terremoto de 1687, del 20 de octubre y el 28, van a darse pues desfiles masivos, religiosos, prácticamente inclusive hay una competencia religiosa, se podría decir, pero ese es el momento en el que el Señor de los Milagros se convierte de alguna manera en el patrón protector contra los terremotos. El virrey señala que han aprendido del estrago y que van a hacer las paces con los terremotos, por ejemplo, pero el Señor de los Milagros es erigido como patrón de la ciudad en 1715 y no necesariamente contra los temblores. Y en este caso sí notamos que hay, digamos, una catarsis colectiva, no solamente de días o semanas, sino que prácticamente de un año. Muchas gracias, Susi, excelente. Adriana, preguntan qué queda en Lima, o sea, de lo previo al terremoto, si es que quedan edificaciones, y dónde se conseguía la madera y la caña brava para las construcciones. Ok, la respuesta a la primera pregunta depende de a quién se le preguntase, porque como medio lo he comentado, cuando el virrey trata de lanzar esta ordenanza y diciendo se acabó, ya nada de construcciones en segundos pisos, el argumento era que para evitar pagar algunos impuestos, estoy simplificando el problema mucho, los notables de la ciudad dicen, no, se me ha caído todo, no queda ni un solo balcón en pie, una gran desgracia. Pero luego a la hora de decirles, bueno, entonces lo que vamos a hacer es prohibir que haya segundos pisos, inmediatamente todos dicen, no, pero mi segundo piso es impecable, no se cayó, está perfecto. Entonces, depende un poco de a quién se le pregunte. En términos prácticos, en realidad sí, la destrucción fue bastante importante y sin, ahora, digamos, no existe una documentación exacta, precisa, casa por casa, que nos pueda decir qué pasó, pero sí podemos hablar de una destrucción realmente importante, por eso la clasificación en Mercalli de esa manera. Lo que hace el virrey a partir de eso es establecer realmente, y esto lo he visto un poco en los comentarios, establecer el primer reglamento antisísmico de América. Entonces, en ese sentido, es un progreso importante. La reconstrucción que se hace, perdón, me he cortado porque me he dejado llevar por mi entusiasmo superundino, se hace entonces sí en madera, la totalidad prácticamente de los pisos elevados, más allá de un primer nivel, van a ser construidos en caña o algún derivado relativamente flexible. Esto significa el conseguir mucha madera. Nosotros sabemos por la historia urbana de Lima y la construcción de Lima que los árboles alrededor de nuestro valle muy rápidamente se agotaron en los primeros edificios, en las primeras construcciones, y era un bien medianamente preciado. La mayor parte de la madera en la reconstrucción de Lima y antes se importaba. Específicamente para cuando se trataba de elementos, digamos, delicados, que se van a ver expuestos, que se van a ver bien, que son elegantes, se importaba madera de Centroamérica, en específico el cedro de Nicaragua era la más preciada de estas maderas, se traían en barcos, era más fácil traerlo a la costa que cruzarte los Andes a irte a la selva a conseguirlo, o sea, sin pensarlo, ¿no? Y para maderas que fueran un poco más, digamos, domésticas, tu cajón de fruta y cosas por el estilo, más bien se traían pinos de Chile y cosas de ese estilo. Y ya. La caña se sacaba de cañaverales cercanos o se importaba para los elementos más gruesos, lo que se llaman los guayaquiles, justamente desde el Ecuador, para hacer cosas por el estilo. Entonces, esto va a significar que también va a tener que existir, y para eso se puede leer tranquilamente a Charles Walker o a Pérez Mayaina, una regulación en cuanto a precios y costos, no solamente de los materiales, sino de la mano de obra para esta reconstrucción. Esto también, como lo he mencionado un poco en la presentación, va a significar subvertir las ideas más ilustradas, más científicas, sobre que simplemente no debería construirse más cosas porque la tecnología de la época no lo permitía, pero ya hemos visto que el virrey era peruano en su corazón y todos nosotros ya éramos peruanos, entonces la idea es disimularlo y por tanto la quincha va a tener este momento de gran apogeo y éxito. Gracias, Adriana. Víctor, te preguntan, primero si puedes explicar por qué el apelativo de Conde de Sutelunda, luego si el terremoto y el tsunami afectó especialmente a los más pobres, y finalmente, ¿qué hemos aprendido como país de esta experiencia de terremoto para lidiar con todos los sismos que luego hemos tenido y lo que probablemente, quién sabe, tendremos en el futuro?
Bueno, el título de Conde de Superunda se le entrega justamente por tener que enfrentarse al tsunami, ¿no? Literalmente a, a José Manso de Velasco. De hecho, en toda la documentación que está recogida, sobre todo en el Archivo General de Indias, pero en otros archivos también puedes encontrar algunas cosas, pero todos los que estamos aquí hemos investigado en Sevilla. En casi todas las relaciones está sindicado el nombre de José Manso Velasco porque recién el título se le va a entregar posteriormente, ya con los años en proceso de reconstrucción. Eh, la afectación del tsunami, como le digo, en el aspecto del impacto de destrucción que tuvo, o sea, si bien es cierto, destruyó el puerto, el principal puerto de Sudamérica, del Mar del Sur, en realidad, claro, se le recuerda porque el Callao era una ciudad estructurada y terminó prácticamente erradicándola por completo desde sus cimientos. Pero destruyó también distintas caletas alrededor, o sea, toda la parte norte de Lima hasta Trujillo, Santa, Chancay, en fin, fueron seriamente afectadas, al igual que en el sur, ¿no? Pisco, Chincha, Cañete, que también eran caletas por donde se extraía pues el azogue y los minerales desde Huancavelica y Ayacucho. Entonces, estamos hablando de que el tsunami tuvo una incidencia destructiva bastante importante. Eh, y bueno, y por supuesto, ¿qué población fue la más, a nivel de población pobre, que fue más afectada? En realidad, la población extramuros del Callao, que había sido ya eliminada de los famosos Piti Piti del Callao, quienes ya habían sobrevivido, bueno, habían sido desaparecidos por completo sus dos asentamientos Piti Piti Nuevo al norte y Piti Piti el Viejo al sur del Callao, lo que sería más en la zona de la Mar Brava, eh, ya habían sido desaparecidos con el tsunami de 1687, pero evidentemente esos espacios urbanos, porque eran población que se dedicaba a la pesca, fueron reocupados por nueva población indígena de indios que migraban, ¿no? Y llegaban a ocupar esos nuevos espacios sociales. Ellos también van a desaparecer por completo luego de la destrucción del Callao y ya no va a haber una población de indios después de 1746, puesto que se va a prohibir la instalación de población civil en la costa, solamente para funciones militares. Pero progresivamente van a dar licencias a las bodegas transitorias del consulado a que dijeran, no, Bellavista está muy lejos, entonces mejor nos colocamos al costadito del muelle, con unas carpitas provisionales únicamente, pero en la historia, y ahí enlazo con la última pregunta que me haces, en la historia tradicional del Perú, siempre sabemos que después de ocurrido un desastre, el levantamiento de albergues provisionales o el levantamiento digamos, de bodegas o a través de carpas y de otras construcciones que sean por un tiempo, terminan siendo las fijas y las perennes para que luego sean el asentamiento de los nuevos espacios urbanos, ¿no? Lo hemos visto en todas las ciudades que han tenido que afrontar desastres, ¿no? Entonces, creo que por allí deberíamos hacer la reflexión de qué hemos aprendido, pues en verdad hemos aprendido a reconocer los peligros de la naturaleza, eso es importante, pero creo que no hemos aprendido a reducir nuestro índice de vulnerabilidad. Y hoy por hoy tenemos a una población que hoy se encuentra asentada sobre el mismo espacio que ya el tsunami en 1746 destruyó por completo por el ingreso del mar y en la que hoy están viviendo más de 100.000 personas, no 5.000. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, hay unos diques de contención en el mar que fueron construidos por la Marina para aguantar la erupción marítima, pero un tsunami importante, esos los hace así añicos. Entonces, eh, hay que pensar en la prevención y en la mitigación de riesgos como parte de una política mucho más seria y que parte no solamente por lo que haga el gobierno, sino también parte por nuestra conciencia y por recordar que estos eventos ocurrieron y si la naturaleza es muy sabia y es recurrente sus fenómenos, si ocurre una vez, va a volver a ocurrir. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los participantes. Ha sido un conversatorio, creo, maravilloso, realmente.
Entonces, les agradezco a todos y les pido a los participantes que estén atentos a los siguientes eventos del